Hola chicos, esto es la teoría según su PPT, semana 13, o como el texto dice, teoría de sistema reproductor masculino. El eje hipotalámico hipoficiario testicular, la producción de testosterona, la vía bioquímica para producir testosterona, el acto sexual, que lo voy a hacer súper rápido porque dudo que pregunten sobre el acto sexual, así que solamente voy a poner ahí como que los datos clave y patologías. Y algo que me faltó agregar también es que voy a, así, muy superficial, añadir lo que son los estadios de Tanner en el varón. ¿Ya? Muy, muy superficial. Igual tengo otro video en donde hay pro tips de eso, pero para aprender estadios de Tanner, en verdad es bastante memoria. Acá, como te digo, hay como un pro tip, una especie de pro tips para acordarme yo de los estadios de Tanner, que se lo voy a decir así superficialmente. Esto, teóricamente, este ciclo no le están pidiendo en semana 13, sino más bien esta semana 13 les están pidiendo PTH. Pero ya he subido el video de PTH en semana 12. Entonces, de todas formas, quise ya de una vez hablar sobre el sistema reproductor masculino, porque probablemente no lo vean en semana 13, sino más bien en semana 14. Pero entonces ya lo quiero adelantar de una vez. Eh, de vuelta te explico que esto es semana 13. Ya, vamos a empezar con la fisiología. Es una fisiología muy relacionada con el sistema nervioso. Específicamente, todo empieza, como en todos estos ejes, con el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a encontrar un montón de neuronas que se van a agrupar y van a formar a los núcleos. Por cuestiones de facilidad, voy a dibujar un núcleo como esto, ¿ya? La cuestión es que para este eje hipotalámico hipoficiario testicular, lo que nos interesa son las neuronas que se aglomeran y se agrupan para formar al famoso núcleo arqueado o arcuato, como a mí me gusta llamarle, ¿ya? Arcuatro, arqueado, son lo mismo. El núcleo arcuatro secreta una hormona en el sistema venoso portal, que aunque diga venoso, no, sí es un sistema venoso, perdón. Entonces, bueno, ahí lo vamos a poner de rojo. Es un sistema venoso. Igual lo voy a dibujar de rojo, pero recuerda que es un sistema venoso. ¿Cómo se llama esta vaina? Este se llama el sistema venoso portal. No es el mismo que la vena porta. ¿Ah? Repito, las neuronas del núcleo arcuato, del hipotálamo, o sea, en el hipotálamo se empieza a secretar una hormona hipotalámica llamada GNRH. Algo muy, muy, muy importante a considerar en lo que es el sistema reproductor masculino es que, por favor, ten muy en cuenta que el sistema reproductor masculino, a diferencia de lo que te han enseñado en embriología con el sistema reproductor femenino, el masculino no es cíclico. No es que primero hay una hormona, no hay un orden. No primero FSH, fase de acá, fase de aquí, no. Ya, no existe ese tipo de orden. Se secretan ambas a la vez y listo, ¿ya? Porque supongo que ya eh, entenderás a qué hormonas me refiero, ¿no? Las superficiales. Continuando con la explicación, la hormona GNRH, que significa hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? A ver, ¿dónde lo pongo? Lo voy a poner acá. Hormona release o liberadora, bueno, me da pereza, liberadora de gonadotropinas o de las células gonadotropas. Ya, voy a ponerlo súper chiquito porque en verdad esto es algo que ya se debería saber, así que voy a poner minúsculo. Ya, la GNRH, mis estimados, viaja a través del sistema venoso portal, específicamente desciende, porque el hipotálamo está arriba. Mira, este es el hipotálamo. Acá está la eminencia media. Y gracias a este sistema venoso portal, que no son arterias, son venas, estas GNRH, chicos, descienden a lo que es la hipófisis, que la vamos a poner de celeste que hablo, ¿cómo se llama? De rosado. Específicamente, mis estimados,
a la hipófisis anterior, ¿ya? O conocida como adenopófisis. Esta de acá, recuérdate, esta parte de acá es la posterior. En este caso, la GNRH desciende por el sistema venoso portal, por esa red de capilares, a la hipófisis anterior o adenohipófisis. Ya, son lo mismo. Adenohipófisis. Desciende hasta unas células. ¿Qué color las pongo? Las voy a poner de negra. No, de negro no. Ya voy a ponerlas de rosado. Hacia unas células que se llaman células gonadotropas. Células gonadotropas. Esto sí lo voy a poner de rosado. Baja hasta las células gonadotropas. Para que quede más bonito esto, vamos a ponerlo. Sí, em, ya, no vamos a hacerle así, vamos a hacerlo así mejor. Ya, mira, esta es la GNRH uniéndose a su receptor. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar su receptor? Se va a llamar receptor de tipo GNRH, así tal cual, que es acoplado a proteína G, una proteína de tipo G, alfa, Q, ¿ok? G, verde. Q siempre es verde para mí. GQ. Se activa el receptor gracias al ligando, o sea, a la hormona GNRH. Activa el receptor GNRH, esto activa a la proteína GQ y empiezan a formarse segundos mensajeros. ¿Cuál es ese? La fosfolipasa C, que va a convertir al PIP2 en inositol trifosfato y diacilglicerol. Y diacilglicerol. Y estos últimos van a llamar a la fosfoquinasa C. ¿Para qué? Para que la fosfoquinasa C fosforile a unas vesículas que contienen a las dos hormonas. ¿Ya? Se fosforile esas vesículas que contienen a las hormonas llamadas gonadotropinas y de esta forma se libere, bueno, una sola flecha. De esa forma se liberen las gonadotropinas en sangre. ¿Y cómo lo pongo acá bonito? No, así no. Sí. Ya, y esto lo vamos a dibujar que se va poco arriba. Y ahí está más bonito. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Cuáles son esas hormonas? La FSH y la LH. ¿Ya? Esas son las gonadotropinas. Una gran diferencia que tienen los hombres con las mujeres en cuanto a la secreción de gonadotropinas es que se secretan a libre albedrío, no hay un orden. No se secreta primero la FSH y luego la LH, no se secretan ambas a la vez. De todas formas, recuerda que la FSH se secreta cuando hay una liberación pulsátil lenta, mientras que la LH se secreta cuando hay una liberación pulsátil rápida. ¿De quién estamos hablando? Rápida y lenta de GNRH. Ya, GNRH. ¿De qué color vamos a poner? Bueno, vamos a ponerlas ambas de amarillas porque son hormonas, son gonadotropinas. ¿Ya? Se van por sangre y van ahora, mira, salen. Primero empezó con el hipotálamo. Luego, la hormona hipotalámica actúa en la adenohipófisis.
Y ahora las hormonas hipofisiarias van a ir por sangre sistémica y van a llegar al órgano diana, el órgano más importante para la producción de estas hormonas masculinas, que es el testículo. ¿Ya? La conda. Vamos a imaginar que se ven así. No soy el mejor dibujando últimamente, pero se entienda que este es mi esquema de testículos. Se van estas hormonas hipofisiarias a los testículos, específicamente a la unidad funcional, a la unidad más importante que conforma, que compone a los testículos. Estoy hablando de los túbulos seminíferos, ¿ya? Se va a los testículos, sí, pero específicamente va a actuar en su unidad funcional. Los llamados túbulos seminíferos. Hay una explicación de por qué se llaman túbulos seminíferos, pero es una explicación más histológica. Y ahora vamos a hacerle un zoom. Aquí sí vamos a hacerle un zoom. Y pues ahora que empiece la magia. Ya. Vamos a empezar por la FSH. ¿Ok? Porque sí, porque la FSH. La FSH, ya por sangre, y va a actuar en las células de Sertoli, ¿ya? Acá en el túbulo seminífero te van a interesar dos células. Mateo, pero yo he visto que hay más de dos células. Sí, es verdad. Pero a ti te interesa sobre todo dos células. Te interesan las células de Sertoli y te interesan las células. Bueno, eso pareció. Vamos a dibujarla con más cuadrada. ¿Ya? Y te interesan las células de Leydig. En este caso, las células de Sertoli o Sertoli. Mira, la FSH estimula a que las células de Sertoli hagan cuatro funciones. La más importante, que secreten inhibina y estimulen la espermatogénesis a partir de secreciones de factores estimulantes, de factores de crecimiento, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, promueve la está muy chiquito, ¿no? Feo. Sí, no, muy chiquito. En resumidas cuentas, la FSH estimula a que las células de Sertoli promuevan la espermatogénesis. ¿De qué forma, Mateo? Hace que la célula de Sertoli libere, secrete, como tú quieres llamarlo, factores de crecimiento. Para que las células espermatogonias se diferencien en espermatocitos primarios, los espermatocitos primarios en secundarios, luego en espermátides, y ya luego se conviertan en espermatozoides. ¿Ya? Y luego hay otras dos funciones, que es la secreción de proteína fijadora de andrógenos, la ABP, y, si no me equivoco, también la secreción de una enzima llamada aromatasa. Mateo, la aromatasa, yo la escuchaba en embriología, es una hormona, es una enzima muy importante para la mujer, porque la aromatasa es la enzima productora de estrógeno. ¿Eso quiere decir que nosotros los machos también producimos estrógeno? Sí, la respuesta es que sí. Pero comparada con la mujer, nosotros producimos muchísimo menos. Y comparado con la testosterona que producimos los hombres, nosotros producimos millones de veces más testosterona que estradiol o estrógeno, mientras que la mujer es al revés, ella produce millones de veces más eh, estrógeno o estradiol que testosterona. Y mira, te voy a dar ahí un tip. Cuando la mujer, cuando la mujer más testosterona que estradiol, el estrógeno femenino fértil, durante su edad fértil, o sea, estamos hablando que la mujer tiene una entidad patológica que se le conoce como SOP, síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Pero eso ya es tema de otra clase. Y ya bueno, estoy hablando de qué es lo que hacen estas gonadotropinas en resumidas cuentas, ¿ah? Ojo.
No te estoy dando acá ahorita te lo voy a dar, pero primero quiero explicártelo así, ¿no? Y luego tienes la LH. La LH, a ver, ¿de qué lado la pongo? Lo voy a poner de este lado. La LH, por su lado, estimula a que las células de Leydig, no sé si estará bien escrito, perdón chicos, yo soy de Piura, a que las células de Leydig produzcan, liberan, secreten testosterona. Y en un ratito vamos a ver la vía metabólica, bueno, la vía bioquímica para producir testosterona. Pero antes de eso, quiero explicarles cómo es la nuez, ¿no? Independientemente, muchachos, que hablemos de células de Sertoli, vamos a poner un poquito más grande, que células de Sertoli o de células de Leydig, perdón, perdón. Ya, independientemente del tipo de célula que hablemos, siempre, siempre, mis estimados, la LH slash, bueno, slash, ¿no? Vamos a ponerlo bien. FSH, siempre su receptor, bueno, vamos a ponerlo ¿de qué color le ponemos? De naranja. Su receptor es acoplado a proteína GS. Siempre, 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 siempre. Ya, siempre. Siempre el receptor es acoplado a proteína GS. Ya acuérdate eso. Estamos hablando de de la FSH hundiéndose al receptor de FSH en las células de Sertoli, o así estemos hablando de la LH uniéndose a su receptor de LH en las células de Leydig. ¿Ya? Para que no te confundas, porque yo sé que te puede confundir este gráfico. Este gráfico mejor lo voy a poner acá. Entonces, mira, lo mismo con la LH, pero lo voy a poner arriba. Su receptor de LH siempre el receptor de las gonadotropinas siempre es acoplado a GS, siempre. ¿Ya? Norma general. Bueno, y se ve horrible. Y ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando se active el receptor de LH o FSH, esto va a activar a la proteína GS y van a formar el segundo mensajero adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa es una enzima, ¿ya? Y esta va a formar a partir de ATP al AMP cíclico. El AMP cíclico va a formar a la fosfoquinasa C. Y la fosfoquinasa C interactuará con factores de transcripción en el núcleo para que se sintetice las proteínas inhibinas y posteriormente se secrete. Para que sintetice factores de crecimiento y posteriormente se secrete. Para que sintetice la proteína fijadora de andrógenos y posteriormente se secrete. Y para que se sintetice la enzima aromatasa y posteriormente se secrete. Y lo mismo con la LH que va a formar al segundo mensajero, bla, 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 bla. La fosfoquinasa, aquí dije C, ¿no? Aquí está mal, pues es A. Siempre, siempre cuando hablamos de la vía GS, todo es A. A de nilato ciclasa, A, MP cíclico, fosfoquinasa A. Ya, la cuestión es que la fosfoquinasa va a interactuar, va a estimular factores de transcripción en el ADN núcleo de la célula de Leydig para que se transcriba, sintetice la proteína, porque es una, bueno, la hormona testosterona, ¿ya? Una hormona. Una hormona que proviene del colesterol. Y esa vaina es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo es que se produce la hormona testosterona. ¿Ya? Lamento que me estén escuchando con alergia. Seguramente siempre me escucharán con alergia. Sí, siempre. Y ahí está. Ya, listo, ahí está. Y ahorita lo que vamos a ver es cómo es que se produce la... Así no, miércoles.
cómo es la producción bioquímica, ahí está, de la testosterona, ya. La testosterona proviene, chicos, de un colesterol. Colesterol. No me acuerdo si tiene otro nombre, ya solo sé que proviene de un colesterol, el cual va a ser agarrado por una enzima llamada, llamada, ¿cómo se llama esta enzima? Molasa, no, dice hidroxilasa, no. El anterior es lo van a convertir en pregnenolona, pero esa enzima es la citocromo P450, que creo que es aromatasa, no, aromatasa no es. Ya bueno, la cuestión es que la enzima se llama citocromo P450A. 450, vamos a llamarle nomás. 450. Esta enzima va a agarrar el colesterol y lo va a transformar en en otra hormona, perdón. Esteroidea, porque proviene del colesterol. Esta enzima, esta hormona se llama pregnenolona. Pregnenolona. La pregnenolona va a ser agarrado por otra enzima, más grande, vamos a usarlo. Va a ser agarrado por otra enzima, chicos, que se llama 17 alfa hidroxilasa. Ya, 17, tiene un nombre más largo, pero yo le llamo 17 alfa hidroxilasa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a poner un hidróxido del carbono 17, ¿ya? Con un enlace alfa. Es lo que va a hacer. Agarra la pregnenolona y la va a convertir en 17 alfa hidroxipregnenolona. A ver, vamos a dibujarlo más. Vamos a ponerlo más de este lado. Sí. Y lo va a transformar en un guisante. Sí. Que se llama 17 alfa hidroxi, eso significa hidroxi, pregnenolona. Esta, a su vez, lamentablemente para ti, otra vez va a ser agarrado por una enzima que se llama desmolasa. Muy famosa esta, ¿eh? Desmolasa. Y va a ser transformada en. Va a ser transformada en desmolasa a 17 alfa no, hidroxiesteroide. No, ese es No, se va a convertir en dihidroxiepiandrostenediona. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Se va a convertir en dihidroxi epiandrostenediona. O androstenediona, como se llame. Androstenediona. O, como los amigos le llamamos, DHEA. Este colesterol va a ser agarrado, bueno, este colesterol, esta hormona esteroidea, va a ser agarrado por otra enzima que se llama la 17, no, sí, la 17 la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta va a ser agarrado por una enzima que se llama 17 beta hidroxi esteroide deshidrogenasa. O DH, ¿no? Como todo el mundo abrevia las deshidrogenasas, DH. Esteroide deshidrogenasa. Y se va a convertir en la penúltima hormona
la penúltima hormona antes de convertirse en testosterona. Este se llama la androstenediona. Vamos a dibujarla así. Este se llama la androstenediona. Y por último, la androstenediona va a ser agarrado por la 3-beta hidroxi, no, por las 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Lo importante acá ya empieza a ser el número, ¿no? Después de la desmolasa, lo que importa es el número. Y por último, esta va a ser transformada en, va a ser más grande, va a ser transformada en testosterona. ¿De qué color, de qué lado le pongo ya de este lado? En testosterona, gracias a la enzima 3-beta hidroxi esteroide deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Ya. ¡Fua! Qué largo, ¿no? Qué largo. A ver, vamos a practicar el acid recall, chicos. Bueno, es un momento de que ustedes practiquen el acid recall. Ya, sin ver, sin ver, sin ver. A ver. El colesterol, no es todo amarillo. Y todo lineal. El colesterol va a ser transformado. Así no, hacia abajo mejor. Va a ser transformado en 17, no, va a ser transformado de colesterol a pregnenolona. Gracias, pregnenolona. Gracias al citocromo P. El citocromo P450. De ahí de pregnenolona la vamos a transformar gracias a la 17 alfa hidroxilasa, la vamos a transformar en 17 alfa hidroxi pregnenolona. De 17 alfa hidroxipregnenolona, más largo la flecha. Gracias a la famosa, esta es muy usada, la desmolasa, muy preguntada por los profes. Gracias a la desmolasa va a ser transformada en dihidroepiandrostendiona, DHEA. De DHEA la vamos a transformar gracias a la, otra vez, 17, pero esta vez beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que lo importante es el número, en androstenediona. Ah, mira, le quita todo esto, ¿no? Y se convierte en androstenediona. Y por último, la enzima 3-beta, y de ahí todo lo mismo, hidroxi, esteroide, porque son esteroides, ¿no? Deshidrogenasa, se va a transformar en ya lo último, que es la testosterona. Y aquí hay algo que tengo que explicarte, algo que tengo que decirte. Y es que la testosterona no es la hormona más potente masculina. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La hormona más conocida, más famosa del hombre es la testosterona, la que nos hace hombres. Pero en verdad no es la testosterona. O sea, aquí falta un paso. Mateo, la testosterona es la hormona, gracias a Dios que tenemos testosterona, porque somos hombres. Que la verdad es que no, porque la testosterona todavía no está en su fase más pro, no está en su fase más eh, promovedora de crecimiento muscular, ni de aumento del líbido, ni de crecimiento de barba, ni pelo en el pecho, ni a ver otra cosa que te haga buen músculo, y eso sobre todo, no.
La testosterona no hace nada, no tiene efecto, tiene un efecto mínimo, a eso me refiero, que la testosterona es la más conocida, porque es la que secretan nuestros testículos. Cuando te digan, eh, ¿cuál es la hormona funcionalmente activa? No es la testosterona, pero cuando te digan, ¿cuál es la hormona que produce los testículos del hombre? Esa es la testosterona. Ahora, si te dicen, la testosterona es la hormona masculina, la hormona sexual del hombre activa, es falso. Esta, su defecto es que tiene muy poca acción, muy poca función o efecto, como quieras verlo. Esta no te hace crecer tanto el músculo como tú crees, ni te hace aumentar el líbido, ni que te crezca barba, no, ni que te cambie la voz, no. ¿Cuál es entonces la hormona? Es otra. Mira, la testosterona es la hormona más comercializada en sangre. O sea, los testículos la producen y la envían por sangre, chicos. Y la envían por sangre. Para que llegue a diferentes órganos. Y ahí está el detalle. Son los órganos, por ejemplo, yo qué sé, el músculo. Estamos hablando de crecimiento muscular y el músculo. A ver, otro órgano. Este, las cuerdas vocales. Ya, vamos a ver las cuerdas vocales. Eh, la barba, yo qué sé, el folículo piloso, ¿no? Son las células de estos tejidos, de estos órganos, o mejor dicho, estos tejidos, son los tejidos, son las células de estos órganos, las que tienen una enzima que se llama alfa 5 reductasa, que es la que va a convertir la testosterona en la hormona masculina funcionalmente activa. ¿Ya? Acuérdate, la testosterona no tiene mucha efectividad, no tiene, pero es la hormona que se comercializa, es la hormona que va por sangre y llega a todos los tejidos. Una vez en los tejidos, esta testosterona se va a convertir en la hormona que nos hará crecer el músculo, nos cambiará la voz y nos hará crecer los pelos en el pecho. ¿Cómo se llama esa bendita hormona? Esa bendita hormona se llama dihidrotestosterona, DHT. ¿Ya? O sea, si tú crees, bueno, ahí ilustrándote, ¿no? Demostrándote cómo funciona tu cuerpo. Imposible que llegues a ser doctor y no sepas esto. Tienes que saberlo sí o sí. La testosterona no es la hormona que te hace macho. ¿Cuál es la hormona que te hace macho? La que es fuerte, la que te da la fuerza, la que te da el músculo. La dihidrotestosterona. ¿Ya? O como todo el mundo le llama, la DHT. ¿Quién es la encargada de producir la DHT? La 5-alfa reductasa. No están en nuestros testículos. ¿Dónde está la 5-alfa reductasa? Está en todos los órganos que reciban testosterona. ¿Ya? Así se le llama. Está en los tejidos diana, como bien dice el Boron del Guyton y todos los libros pues, formales de medicina, los tejidos diana. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? El músculo, yo qué sé, las cuerdas vocales, vamos a decir. No sé si hay un tejido de eso, pero vamos a llamarle las cuerdas vocales. O bueno, un tejido obvio tiene que ser, ¿no? Pero cuerdas vocales, los folículos pilosos, para el pelo del pecho. La próstata, esto es interesante, ¿ya? Porque nosotros todos de viejos, en teoría, según muchos libros y artículos de medicina, nosotros de viejitos, cuando tengamos 50, 60 años, toditos, chicos, todos los que me escuchen, vamos a sufrir de el crecimiento de nuestra próstata. ¿Por qué? Porque la testosterona es captada por la próstata y la próstata tiene la 5-alfa reductasa y convierte la testosterona en DHT. ¿Y qué es lo que hace la DHT en la próstata? La hace crecer de tamaño. Entonces, imagínate
estar expuesto, que tu próstata esté expuesta por 50 años, bueno, por 40 años, ¿no? Porque nosotros empezamos a producir altas cantidades de testosterona una vez entramos en la pubertad y en adelante. Imaginando que entramos a la pubertad a los 14 años y tienes 60, son 56 años de exposición a DHT, ¿no? Porque al final la testosterona se va a convertir en DHT. Son 56, son 46 o 56, no sé cuánto dije, años de exposición a la DHT que tu próstata se está exponiendo, valga la redundancia. Y crece mucho. Y crece tanto que obstruye nuestras vías urinarias. Y no orinamos. Y la orina se nos queda en nuestra vejiga. Y nos duele y nos tienen que operar y bla, 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 bla. Eso se llama hiperplasia benigna prostática. Y ahí te estoy, pues, spoileando lo que te voy a hablar en un rato. Pero por favor, acuérdate de esto. Ya la testosterona tiene efecto, pero tiene un efecto muy débil comparada con la hormona realmente efectiva, la DHT. La testosterona no es la hormona que te hace macho. Sin embargo, si nosotros no tenemos testosterona, no podemos tener DHT, a menos que pues la suplementemos, ¿no? Creándola en un laboratorio y la inyectemos en nuestra sangre. Pero la DHT, la testosterona es muy importante porque es la hormona que puede ir por sangre. Ninguna de esas puede. Solo la DHEA. ¿Ya? Y bueno, acuérdate eso, nuestros testículos solamente liberan, bueno, voy a poner eso. Los testi solo liberan, producen en sangre testosterona. ¿Ya? Y acuérdate mucho de, uy, la fregué. Acuérdate mucho de eso. Que la testosterona no tiene, tiene un efecto muy reducido comparada con esta, que esta es la hormona que te hace macho. Tiene una alta función, un alto efecto. Ya hace crecer los tejidos como el músculo y la próstata. Ya. Y bueno, ahí acabamos la bioquímica. Al final te expliqué todo esto y creo que estuvo mejor acá, ¿no? Ya, yo cuál te diría que son las fijas, te diría que las hormonas fijas son la desmolasa, siempre la preguntan, y pues la 5 alfa reductasa, esa es fija también. ¿No? Las demás, pues sí, ¿no? Si te la aprendes, chévere. Bien, y con eso acabamos el eje y la bioquímica. ¿Ya? Con eso ya acabamos la bioquímica y el eje. Mateo, ¿quién estimula estas enzimas? Acuérdate, la que estimula a estas enzimas es la LH. ¿Ya? La LH estimula estas enzimas. Te voy a decir algo más y me olvidé qué era. Ok, ya me acordé que iba a hacer, que explicarte. Mira, ya, ahí te he hablado del eje, pero tú qué te has preguntado. Bueno, solamente que sí, porque si te viste los videos de endocrino, debes entender que todo lo que inicia debe tener un fin. Aquí te he explicado cómo es el eje hipotalámico hipoficiario testicular para producir testosterona, pero ¿cuándo debemos iniciar la producción? ¿Cuándo producir? ¿Cuándo debemos iniciar la producción de testosterona? Bueno, testosterona, claro, ¿no? Cuando, vamos a decir, llamarla así, ¿no? Cuando producir testosterona, o podemos también decirlo como que, cuando se usa el eje hipotalámico. Hipotalámico hipoficiario testicular, o sea, cuando este eje está activo. Eso es mejor que decir cuando se produce. Cuando se activa este eje. Ya, este eje hipotalámico hipoficiario testicular se activa cuando en sangre hay bajos niveles de testosterona. Cuando en sangre tenemos bajos niveles de testosterona y una hormona muy importante ahí que te escribí al inicio, que se llama inhibina,
¿ya? Cuando tenemos bajos niveles de testosterona e inhibina, sobre todo esta última, ¿eh? Es muy importante. Como no hay inhibina en sangre, ¿qué hace la inhibina, Mateo? La inhibina es una proteína que lo que hace es, aunque no suene, aunque suene muy lógico, lo que hace es inhibir al hipotálamo y al hipófisis. Eso es lo que hace la bendita inhibina. Inhibe la secreción de GnRH e inhibe la secreción de gonadotropinas. Entonces están durmiendo, se inhibe estos. Si hay bajos niveles de inhibina, ¿van a estar inhibidos? No, van a estar bien despiertos, van a estar produciendo, ¿ya? Y si hay bajos niveles de testosterona, necesitamos producir testosterona porque estamos deficientes de testosterona, ¿no? Eso se llama, esto que te estoy explicando se le conoce como feedback positivo. Bueno, esto es un feedback negativo. Ya, mejor no lo llamemos así. Llamémoslo retroalimentación. Esto que te estoy explicando se le conoce como retroalimentación. ¿Ya? Al final te voy a decir el nombre. Pero ¿cómo es esta retroalimentación? Cuando en sangre haya bajas hormonas gonadales, porque la inhibina y la testosterona son hormonas que producen nuestro testículo, ¿no? Del testículo. Cuando haya bajas hormonas producidas por el testículo, esto, muchachos, estimula perdón, chicos, soy de Piura. Ya, esas hormonas, testosterona e inhibina, cuando están bajas, estimulan, dan una retroalimentación de necesidad, de que se necesita producir testosterona e inhibina porque están bajas en sangre, y beber al hipotálamo, chicos, y a la adenohipófisis. ¿Ya? Entonces, ¿esto a quién estimula? Esto estimula a que el hipotálamo y la hipófisis, adenohipófisis, ¿no? Produzcan, aumente su producción de GnRH y esta va a estimular más a la hipófisis para que produzcan ahora más FSH y LH. Esto, Mateo, que he escrito acá, estas son las patologías. Vamos a dejarlo más abajo. Esto es una retroalimentación cuando hay bajas testosterona e inhibina. ¿Y esto en qué va a terminar? En que los testículos ahora produzcan, en que los testículos ahora, bueno, túbulos seminíferos del testículo aumenten, como hay más secreción de FSH y LH, se va a estimular a que los testículos produzcan más testosterona e inhibina, para que se normalicen los niveles de testosterona e inhibina, porque estaban bajos. Entonces, alto con bajo se quedan en normal. ¿Ya? Teníamos deficientes niveles de inhibina y testosterona. Esto estimuló a que se secrete mucha GnRH, toda esta secreción de GnRH va a actuar sobre la hipófisis para que se secrete mucha FSH y LH. Y estos elevados niveles de FSH y LH que empiezan a circular por sangre van a estimular a una mayor producción testicular de testosterona inhibina para que se, para que se combata esos bajos niveles de inhibina. Y ahora más bien normalicemos nuestros niveles de inhibina y testosterona. ¿Ya? ¿Y cuándo debemos frenar esta producción? ¿Cuándo se inactiva, mejor dicho, ¿no? ¿Y cuándo debemos frenar este eje hipotalámico hipoficiario?
Beber y beber y beber hasta morir. ¿Cuándo debemos frenar el eje hipotalámico hipoficiario testicular? Esto lo vamos a tener que mover más abajo, ¿no? Y pues, esto vamos a tener que moverlo más abajito. O este lo pongo, mejor dicho, acá. Por ahí. Ya. ¿Y cuando frenamos este eje hipotalámico hipoficiario testicular? Cuando en sangre veamos todo lo opuesto. Cuando en sangre más bien veamos muchos niveles de testosterona e inhibina. Cuando en sangre veamos muchos... Perdón, perdón chicos. Cuando en sangre veamos muchos niveles de testosterona e inhibina, ¿para qué necesitamos producir más? Si ya tenemos mucho. ¿Ya? Cuando tenemos muchos niveles de testosterona e inhibina, esto va a inhibir al hipotálamo para que ya no produzca tanta, caramba, para que ya no produzca tanta GnRH. Más bien secrete poca GnRH. Y al haber una baja secreción de GnRH hipotalámica, por ende, va a haber una baja estimulación de la hipófisis para que no produzca tanta FSH y LH. Y de esa forma caen nuestros niveles de FSH y LH. Entonces también disminuyen nuestros niveles de FSH y LH. Al haber bajos niveles de gonadotropinas, no habrá una suficiente estimulación testicular para la producción de testosterona e inhibina. Y por ende van a bajar también nuestros niveles de testosterona e inhibina. Y de esa forma combatimos los altos niveles de testosterona e inhibina, bajando la producción de testosterona e inhibina. Y al final se normalizan los niveles de testosterona e inhibina. ¿Ya? Así funciona este feedback. Recuerda, esto es un principio de saciedad y necesidad. Si ya tienes mucho, ¿para qué producir más? Frenas la producción si ya tienes suficiente. Por otro lado, si tienes poco, obvio que vas a producir más porque tienes que normalizarte. Tienes que empezar a producir más. Mientras cuando tienes mucho necesitas bajar. Ya, Mateo, ¿cómo se llama esta vaina? Esto se llama retroalimentación o feedback negativo. Nosotros los hombres y todos los seres vivos, en su mayoría, exceptuando las mujeres, que son los pocos seres vivos en el reino animal, que poseen una retroalimentación positiva. Pero nosotros los hombres, comunes y silvestres, como todo el reino animal, tenemos una retroalimentación negativa, o feedback negativo. Y con eso acabamos en teoría lo más teórico. En teoría lo más teórico. Valga la redundancia. ¿Ya? Eh, y esto de que lo voy a mover un poquito. Ya. Bien. Y ahora vamos a hablar del acto sexual y luego hablamos de patologías y por último de Tanner. Ya, estas son las patologías que vamos a hablar. Pero primero vamos a dar los pro tips porque no creo que te vayan a preguntar el acto sexual. La verdad es que dudo bastante que te pregunten el acto sexual. Ahora imagínate que si te preguntan. Ya. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Mira, la erección, pro tips nomás. La erección del pene básicamente se basa en el entumecimiento o absorción o llenado de líquido de los cuerpos cavernosos, ¿ya? Y del cuerpo esponjoso, que absorbe como esponja. Pero la cuestión, muchachos, es que estos cuerpos se van a cuerpos cavernosos, se van a llenar de líquido cuando se vasodilaten
los vasos sanguíneos, ¿ya? Que van a traer irrigación a los cuerpos cavernosos. Entonces, vasodilaten estos vasos sanguíneos, que probablemente en verdad sean em, arterias. Yo creía que eran venas, pero bueno. O el doctor Bustamante también, pero leí el Borón y por lo que leía, asumo que han de ser arterias. Bueno, arteriolas, ¿no? Esas son las que se relajan y dilatan y constriñen. ¿Y cómo se va a obtener esto? O sea, ¿cómo vamos a vasodilatar los vasos sanguíneos que irrigan los cuerpos cavernosos para que el líquido se extravase y pase a los cuerpos cavernosos, estos se llenen de líquido y ¡pum! Crezca de tamaño, se ponga duro. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Con el sistema nervioso autónomo de tipo parasimpático. ¿Ya? ¿Quién se encarga de la erección? El parasimpático. Acuérdate eso. Es con el nervio, si no me equivoco, el nervio pélvico. ¿Ya? O algo así era. O plexo pélvico. No me acuerdo muy bien. Eso con respecto a la erección. Te iba a decir algo más, ya me olvidé. ¿Qué era sobre la erección? Ya me olvidé qué te iba a decir. Pero bueno. Ah, sí, mira, por ejemplo, las personas que tienen dificultad para la erección, esto no sé si dudo que te vayan a preguntar, pero por si acaso, ¿ya? Las personas que tienen una disfunción eréctil, una de las peores cosas que le puede pasar a un hombre en su edad fértil, cuando todavía está en esas canchas, es una de las peores cosas. ¿Y por qué sucede? Principalmente le suele pasar a los pacientes que sufren de hipertensión, chicos. ¿Cuántas personas de 40, 50 años, hombres, conoces que son hipertensos? Un montón. Es algo bien frecuente. Los pacientes que han sufrido SB o DCB o ACB, como le quieres llamar. ¿Ya? Esas son las dos principales causas de disfunción eréctil. Y también pacientes que se drogan y pacientes que consumen anabólicos y pacientes que toman fármacos como sertralina y etcétera. ¿Ya? Igual, póngalo acá, ¿no? Drogas ilícitas, ojo, ilícitas, drogas lícitas como fármacos y ¿cómo se llama? Anabólicos. Estas vainas nos van a generar una disfunción eréctil. Ya, ¿y qué creo que te podrían preguntar sobre la disfunción eréctil? Tratamiento. Hay una vaina que se llama sulfinidrilo, ¿cómo se llama? Sulfinidrilo, sildenafilo, sildenafilo se llama. Siempre me equivoco el nombre, ahí es algo bien preguntado, por lo menos en mi nivel. Sildenafilo. Ya, ¿qué pasa con el sildenafilo? Mira, el sildenafilo es un bloqueante de una enzima que se llama fosfo y fosfodiesterasa. Y desterasa no, fosfodiesterasa de tipo, hay un montón de fosfodiesterasas, pero de tipo 5. Ya, ¿qué hace la fosfodiesterasa de tipo 5? El AMP cíclico, el AMP cíclico y el GMP cíclico, ambos, lo degrada, ¿ya? Lo destruye. Eso es lo que hace la fosfodiesterasa tipo 5. ¿Y qué pasa? Que este GMP cíclico y AMP cíclico son segundos mensajeros encargados de la vasodilatación de estos vasos sanguíneos, que al vasodilatarse van a causar que el líquido salga y se meta en los cuerpos cavernosos. En los cuerpos cavernosos. Entonces, si la fosfodiesterasa bloquea el AMP cíclico y GMP cíclico, se bloquea la vasodilatación. Y entonces no se vasodilata el vaso sanguíneo, el líquido no se extravasa a los cuerpos cavernosos, no se absorbe y no crece, no se erecta el pene. Y para eso sirve el sildenafilo, porque bloquea a esta fosfodiesterasa. Y
Al bloquear la fosfodiesterasa, ¿qué sucede? Que eleva los niveles de GMP cíclico y de AMP cíclico. Y en resumidas cuentas, ¿esto qué va a generar? Que aumente la vasodilatación de estas arterias que hacen que el pene crezca de tamaño, que se erecte. Y por ende, aumenta la erección. ¿Ya? Esta es la famosa pastilla azul, por cierto. ¿Ya? Esta es la famosa pastilla azul. Pastillita azul. Dicen que todas las personas que no se cuidan, que consumen gaseosa y todo eso, en algún momento van a necesitar de esa pastilla. Esto en verdad, chicos, yo que estoy rotando en psiquiatría, esto es una frecuente consulta bueno, psicológica y psiquiatra en los pacientes adultos geriatras, pacientes geriátricos. Así que ojito con esto, causa muchos problemas. Y ya bueno, eso con respecto a la erección. Y luego la eyaculación es un reflejo, pero se dice que para que se dé este reflejo es bien importante el sistema nervioso simpático. Ya, mira, la eyaculación, por lo que entendí, necesita de dos momentos. Necesita de un primer momento, que es básicamente transferir el líquido seminal del testículo, del epidídimo, llámalo como quieras, a la uretra proximal o próstata, una vainacilla. Mientras que el segundo momento, aquí, en el segundo momento, es donde ocurre este reflejo. Algo que es inconsciente, por cierto. Todos los reflejos son inconscientes. Cuando la uretra, el músculo liso de la uretra, vea que se está acercando a la uretra proximal el semen, entonces se activa este reflejo. ¿Ya? Entonces, la uretra en algún momento va a terminar en algo que se llama pene. ¿Ya? Este es el meato urinario externo, eso de acá. Uretra peniana se llamará, ¿no? Bulbosa, prostática, ¿qué más? No, prostática, bulbosa, cavernosa, no me acuerdo muy bien. Ya no, hace años que no llevo anatomía, y me he repasado. Pero la cuestión es que cuando el líquido seminal llegue a la uretra prostática o proximal, como se llame, se activa acá un reflejo, chicos, un reflejo. Y este reflejo genera la eyaculación, ¿ya? ¿Ok? Pero para eso, para que se dé la eyaculación, primero debe ocurrir el primer momento, que es transferir el semen hacia la uretra proximal. Y adivinen quién es bien importante en ese primer momento. El sistema nervioso simpático. Ya entonces, si te dicen la eyaculación depende del simpático, es mitad cierto, mitad falso, porque el simpático solamente te va a ayudar a que el semen te vaya a la uretra proximal. ¿De qué forma? Mira, pasa que el semen se puede ir en otra dirección, se puede ir a la vejiga. La vejiga. Se puede meter para acá. Si se mete para acá, ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama eyaculación retrógrada. Que el semen, en vez de terminar en el meato urinario externo, pase a la uretra proximal, se dé el reflejo y se eyacule. Eyaculación retrógrada es que se mete y se mete a la vejiga y se mezcla con la orina y tú tienes una sensación de ganas de ir al baño. Esto es muy frecuente en los pacientes que sufren de ACV, por cierto. Esto se llama eyaculación retrógrada. ¿Ya? Es muy molesto. Todos los pacientes reflejan sensación de tenesmo, o sea que sienten que tienen que orinar más. Sobre todo nocturno, retrógrado, eyaculación retrógrada. ¿Ya? Que el semen se vaya para acá a la vejiga. Ahí es donde actúa el simpático. El simpático debe contraer acá un esfínter. El simpático lo que debe hacer es cerrar el esfínter
entre vejiga y conducto deferente, creo que se llamaba, entre vejiga y, ya, entre la vejiga, para que el líquido seminal no se meta acá a la vejiga, ¿ya? Y luego, como te digo, la eyaculación en sí es un reflejo. Algo más que quería decirte, sí, es lo siguiente. Mira, vamos a darte un esquema acá. Ya, mira. La sensibilidad del, de la gónada masculina, del aparato reproductor masculino, la sensibilidad es autónoma, pero también es somática, ¿ya? Autónoma por el parasimpático y simpático. Y luego viene lo interesante, lo motor, chicos. Lo motor puede ser somático por el nervio pudendo. O sea, tú puedes controlar el movimiento de tu aparato reproductor masculino. No todo, no. Apenas acá ciertos musculitos que a su vez hay relación anatómica con el esfínter anal, si no me equivoco. Pero no, no puedes controlar todo, no puedes controlar el movimiento como tal. Solo apenas unos pequeños movimientos, pero sí se puede controlar, ¿ya? Y en general, lo motoro es sobre todo autonómico, ¿ya? Y ahí es donde hablamos de erección, erección que es más parasimpático. Ahí es donde hablamos de eyaculación, que tiene que ver con el simpático, pero que es un reflejo. Un reflejo. El reflejo no podemos decir que sea simpático completamente. Los reflejos no siempre son, no tienen género, que si simpático, parasimpático, no. Y eso sería todo esto. Ahora pasamos a las patologías y ya luego hablamos de los estadios de Tanner. Eso es todo lo que puedo comentar sobre eso. Ahora vamos a las enfermedades. ¿Qué es criptorquidia? Criptorquidia es que tus testículos no descienden. ¿Ya? Es una patología. Pasa que los testículos, cuando somos, pero fetitos, los testículos lo tenemos en el abdomen, chicos. Cuando somos una cosita así. ¿Ya? Cuando somos fetos, los testículos los tenemos en el abdomen, muchachos. Y deben descender gracias a la estimulación de una hormona que se llama testosterona. En nuestra etapa fetal, la testosterona estimula a que los testículos desciendan, ¿ya? Bueno, si hay un problema con la producción de testosterona cuando somos fetitos, los testículos no descienden. Y puede ocurrir en los dos testículos o puede ocurrir en uno, ¿ya? Y la cuestión es que tus bolsas escrotales están vacías. Eres infértil, obviamente, y tienen que operarte. ¿Es incompatible con la vida? No, pues puedes subsistir, puedes vivir con criptorquidia. Hay que operarlo al bebito. Ni bien nazca, se tiene que operar. No descienden los testículos. Eso es criptorquidia. Y hiperplasia benigna prostática. Acá nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Esto ya es más interesante. HBP. ¿Qué significa HBP? Hiperplasia benigna prostática. ¿Ya? Benigna. ¿Qué significa? Mata. En teoría no debería matar. ¿Ya? Es no cancerígeno. No cáncer. Cuando dices benigno es que no es un cáncer. Y bueno, ¿qué es hiperplasia benigna prostática? A ver, no soy muy bueno en anatomía, ojo, porque no la practico. Esta es la vejiga, estos son los uréteres que van a traer orina a la vejiga, ¿no?
epitelio pseudoestratificado, ¿cómo se llama esto? Claro, creo que eso es, no, es polimórfico, puede cambiar de forma, polimorfo, ¿cómo se llama esta vaina? No me acuerdo muy bien, creo que sí es, no, es cilíndrico, ya más que no olvidé cuál era el epitelio, pero podía cambiar de forma, me acuerdo. Ya, la cuestión es que en la vejiga, luego, acá en el triángulo vesical, tenemos a la uretra. Y la uretra va a pasar por una glándula que tenemos los hombres. Parece inservible, pero tiene su función. ¿Ya? Tiene su función. Libera coagulasas, proteolasas, enzimas proteolíticas o proteasas o proteasas, ¿no? Proteasas, coagulasas, libera calcio, magnesio, zinc, diferentes vitaminas como la vitamina E, vitamina D, bueno, vitamina E creo más. ¿De qué glándula estoy hablando? De la medianamente inservible, aunque secrete todo lo que te menciono, medianamente inservible, próstata, porque solamente nos trae, en general, nos trae más problemas que... O sea, sí sirve, por todo esto que les digo, ¿no? Si no, hay riesgo de infertilidad, pero también trae muchos problemas. Es la próstata, ¿ya? La próstata tiene partes. La cuestión es que la próstata transicional, chicos, es esta que está en contacto, esta de naranja acá, ¿ya? Con... Tiene sus partes, como te digo, ¿no? Tiene una parte que es la basal o transversa, como no me acuerdo bien su nombre, y luego tenemos esta que es la de transición. No, la otra se llama periférica. Esa es la que suele afectarse en cáncer. Ya, mira, en próstatas, mira, es algún tema que no he revisado mucho, pero siempre tiene que quedarte en tu cabeza. Voy a verla acá si me equivoco en algo, pero tenemos 4 tipos de próstata, o sea, 4 partes de la próstata. La próstata tiene partes y tienes que acordarte siempre de estas 2 partes. La próstata que está, la parte de la próstata que está en contacto con la uretra, esa se llama la próstata de transición, si no me equivoco. Y la otra que está en contacto con, ¿qué es esto? Ah, dice horrible. Con, ¿qué es esto, Mateo? Esto es el ano y esto es el colon, ¿no? Ya, que está en contacto con el ano. Mateo, parece el colon. Sí, pasa que me equivoqué. Pasa que me equivoqué. Ya, dejémoslo ahí. Y hay una próstata, chicos, que está en contacto con acá, con el ano. Entonces, ¿cómo se llama esta próstata? Esta próstata se llama periférica, para afuera. Ya, ¿qué es lo que tienes que acordarte? El 80 o 90% de los HBPs es un crecimiento anómalo de la próstata, porción transicional o transuretral, también una vaina así le llaman, ¿ya? Enfermedad que afecta a la próstata de transición es la HVP. Y luego tenemos la enfermedad que hace crecer de tamaño, esta vez sí patológico y cancerígeno, mejor dicho, cancerígeno, sí cancerígeno, la porción de la próstata periférica. Estamos hablando del cáncer de próstata. Bien, bien común, ¿ah? No es muy mortal que digamos, no le tengas tanto miedo, pero sí es bien común, ¿ah? Todos los cánceres, nosotros los varones tenemos mucho más riesgo de cáncer de próstata. Gracias a Dios no es tan agresivo, no es agresivo, sí, no es agresivo, es bien raro que sea agresivo. Ya, la cuestión es que cuando dices cáncer de próstata, ¿cuál parte sufre este cáncer? La parte periférica, ¿ok? Vamos a ver si me he equivocado. Partes o zonas de la próstata. Periférica central y, mira, soy un crack. Sí, hay 3, no son 4, son 3. La periférica y la de transición. A ver, vamos a ver si me he equivocado. En HBP se afecta la de transición o no estoy mal. Debo estar bien. En la zona de transición, ¿ya viste? Me duele la espalda.
Ya bien. Eh, entonces, hiperplasia benigna prostática es el crecimiento patológico, pero no cancerígeno, no es un cáncer, de la próstata. Es eso, es un crecimiento. HBP es un aumento de tamaño o crecimiento, ¿no? Crecimiento de la próstata. Específicamente, zona de transición. O sea, aquella que rodea la uretra. ¿Y por qué es tan importante decir que rodea la uretra? Porque como rodea la uretra, su crecimiento comprime la uretra, la estenosa, y por ahí debe pasar, debe salir la orina. Entonces, ¿tú crees que va a poder salir la orina? No, chicos. Entonces, ese es un signo, un síntoma bien frecuente de la hiperplasia benigna prostática, que como crece de tamaño la que rodea la uretra, se comprime la uretra y esto va a generar que la vejiga se llene de líquido. No pueda drenar su líquido porque mira acá está estenosado por la próstata, por la hiperplasia benigna prostática. Entonces la vejiga se llena de líquido. No puede, el paciente no orina. ¿Ya? ¿Síntomas? No orina. Tiene una incomodidad abdominal. Tú le tocas la pelvis y está hinchado, no inflamado, sino está hinchado. ¿Por qué? Porque su vejiga está llena de orina. Obviamente esto le genera mucho malestar. El paciente, el hecho de que esté lleno le va a generar más ganas de ir al baño. Tiene muchas ganas de ir al baño, pero no puede orinar. Es más, hasta le duele orinar. ¿Por qué? Por el hecho que está muy lleno de líquido de la vejiga. Entonces la vejiga tiene que contraerse y con la contracción, como está bien llena, le duele. Es demasiada presión en la vejiga. Y bueno, eso es hiperplasia benigna prostática. ¿Y a qué se debe? Fisiopatología, muy importante eso. ¿Ah? Fisiopato de la hiperplasia benigna prostática. Ya te lo expliqué. La próstata está sometida mucho tiempo está expuesta mucho tiempo al contacto con la testosterona. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema sobre todo es el largo tiempo que tiene la próstata de exposición a testosterona. Específicamente, no la testosterona, sino a su versión activa. Se dice que cuantos más años tengamos, hay mayor acumulación de 5 alfas reductasas. Entonces, patología, un exceso de actividad de la alfa reductasa. No es que haya un exceso de actividad, sino que son muchos años en donde la 5 alfa reductasa ha cambiado mucho. Porque siempre mira, la próstata tiene alfas reductasas. Son 40, 30, 50 años en donde llega testosterona a la próstata. Entonces el alfa reductasa de la próstata convierte esta testosterona en lo pendejo, la DHT. Esta es la que hace crecer de tamaño a la próstata. ¿Ok? Mateo, pero eso es normal, ¿no? Sí, eso es normal. La cuestión es que si nosotros vivimos más de 50 años, ya es mucho tiempo que nuestra prostatita está expuesta a la DHT. Eso es
una explicación muy, muy interesante de la evolución. Pasa que nosotros los varones, en la época de los mamuts, necesitábamos mucho músculo para matar a semejantes bestias. ¿El músculo con qué se forma? Se forma con DHT, hidrotestosterona, estimula que el músculo crezca y aumentemos de fuerza. Entonces, nosotros necesitábamos, desde que ya éramos adolescentes hasta hombres, necesitábamos grandes picos de testosterona, grandes cantidades. Es por eso que evolucionamos para producir mucha testosterona, para que nuestros músculos, y de esa forma nuestros músculos crecían muy fuertes y mataban a estos mamuts. La cuestión es que nuestra biología no contemplaba, nuestro creador no contemplaba con que íbamos a vivir más de 30 años. ¿Tú crees, a ver, para que me entiendas, tú crees que en la época de los dinosaurios, bueno, de los dinosaurios no, sino en la época neolítica, ¿no? Mesolítica, en la época de los mamuts, de los tigres dientes de sable, ¿tú crees que los seres humanos, los hombres, vivían más de 20, 30 años? No, no vivían. Entonces, esos 20, 30 años, esos pocos años que vivían, debían estar expuestos a grandes cantidades de testosterona, de hidrotestosterona, para ganar mucho músculo y matar a estas bestias. La cuestión es que a día de hoy, ahora en la modernidad, no matamos ninguna bestia. Y el tiempo medio de vida del hombre subió. Ya no está planificado, mejor dicho, nosotros ya no tenemos una media de vida de 20, 30 años, sino de 50, 70 años. Mientras que en la época de los dinosaurios, de los mamuts, vivíamos entre los 20 a 30. Por eso es que soportábamos grandes cantidades de testosterona. Pero ahora imagínate soportar esas grandes cantidades de testosterona, pero 50, 70 años. Por eso es que es algo que le va a ocurrir a todo el mundo. Porque eh, en la época de las bestias, nos adaptamos a producir mucha testosterona, mucha dihidrotestosterona. Fuimos creados así. Pero a día de hoy ya no necesitamos tantas cantidades de dihidrotestosterona. El tema es que cuando fuimos creados, te repito, necesitábamos esas grandes cantidades de dihidrotestosterona para combatir esas bestias. Ya es eso, una teoría muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante, tiene sentido, ¿no? Oye, Mateo, ¿cómo es que todo el mundo todos los hombres vamos a sufrir de HVP? O sea, ¿qué clase de biología tan estúpida tenemos para que la dihidrotestosterona nos joda, ¿no? Nos envenene, nos haga crecer nuestra próstata y nos haga sufrir esto, que no mata, ¿eh? El HVP difícilmente mata. A menos que seas bien cojudo de no ir al hospital cuando ya ves que no orinas. Ahí sí te mataría. Pero la cuestión es, qué raro, ¿no? ¿Por qué somos tan tontos? No es que seamos tontos. Pasa que en esas épocas, cuando combatíamos con animalotes, teníamos una vida media muy pequeña, 20, 30 años, entonces necesitábamos ya grandes cantidades de testosterona, porque teníamos que crear mucho músculo y matar a esos bestias. Y nuestro cuerpo evolucionó, se adaptó en ese entonces a producir mucha testosterona. La cuestión es que no nos hemos adaptado a día de hoy a bajar esos niveles de testosterona. Y bueno, eso con respecto a la HVP. Muy interesante ese tema, ¿verdad? Muy interesante. Muy común, por cierto. Cualquiera que le toque exponer de esto en fisiopatología le va a fascinar. Los síntomas se les agrupa como los STUI, por cierto. Ya. Y por último, el síndrome de Klinefelter. No, y también hay otro, que es el síndrome de solo células de Sertoli. ¿Qué pasa cuando tenemos solo células de Sertoli? Ahora voy a ponerte esa una vez. Mira, acá donde dice obstrucción ductal congénita, no, olvídalo eso. Acá está, síndrome de solo células de Sertoli. Las células de Sertoli que hacen espermatogénesis, ¿no? Pero si no hay testosterona, ¿tú crees que vamos a ser hombres? ¿Tú crees que no va a crecer ¿Tú crees que van a descender los testículos? Bueno, los testículos sí, pero la cosa es que igual hay infertilidad masculina porque la testosterona hace crecer, proliferar a los túbulos seminíferos. Entonces, aunque haya células de Sertoli, las que producen espermatozoides,
Si no hay testosterona, se degeneran, se atrofian nuestros túbulos, ¿ya? Resumidas cuentas, eso es lo que pasa. Voy a ponerlo una vez porque se me va a olvidar. Ese es más corto, ¿no? Síndrome de solo células de Sertolli, células sustentaculares de los túbulos seminíferos. ¿Qué pasa? Que como no hay células de Leydig, baja la testosterona y esto va a hacer que se atrofie. Y esto va a generar una atrofia de los túbulos seminíferos. Y los pacientes van a sufrir de infertilidad. En el 30-70% de los casos, me parece que leí por ahí. Síndrome de Klinefelter, ya, un paciente que tiene un cromosoma extra, ¿ya? 47 cromosomas. Lo normal es que tengamos 23 pares o 46 cromosomas. Mateo, ¿cuál es el que se duplica? ¿Cuál es el cromosoma que se duplica? El cromosoma, nuestro último par, el par 46, que es el par sexual. Lo normal es que tengamos X y Y. Pero el paciente con Klinefelter no tiene 46 cromosomas, sino tiene 47. El par sexual, el par sexual se duplica. ¿Cuál de los dos? El X. Ya, X, X, Y. X, X, Y. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el paciente sobre todo va a tener un problema de disfunción sexual, ¿ya? Va a tener infertilidad. Infertilidad. Va a tener poca testosterona, ya, baja testosterona. Y como tiene baja testosterona, esto estimula a que el hipotálamo y la hipófisis aumente la secreción de FSH y LH. ¿Ok? Pero como se expresa sobre todo el XX en el paciente Klinefelter, más que el XY, sus testículos están atrofiados, no tiene suficiente cantidad de células de Leydig, entonces tiene bajas niveles de testosterona. Y bueno, esto es síndrome de Klinefelter, esas son las patologías más importantes. Eh, eh, y ahora vamos a hablar de los estadios de Tanner. Esta parte de acá. Bueno, acá hay espermato. Bueno, tengo un video de esto, lo voy a poner también por si acaso. Acá hablaba de la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Ya? Eh, y acá está, sobre los estadios de Tanner. Hay tanto para las mamas de la mujer como para el vello púbico de la mujer. El más importante es de las mamas de la mujer, que eso lo van a ver el día que toque hablar del sistema reproductor femenino. En este caso, sobre el sistema reproductor masculino, también hay dos Tanners. Tanner para el vello púbico, que en verdad, mira, el Tanner VP o de vello púbico. ¿Para qué me sirve el Tanner, por cierto, Mateo? Los estadios de Tanner te sirven para ver la edad biológica en base a las gónadas, en base a las partes íntimas y los senos de el ser humano, ¿no? En el caso de la mujer, de los senos, ¿no? No, perdón, cuando digo senos me refiero en el caso de la mujer. Y bueno, para eso te sirve el estadio de Tanner, para ver la maduración sexual. Esa es la palabra correcta, ¿ya? La maduración sexual. Hay veces que el paciente puede tener, yo qué sé, 18 años, pero pues, tú le ves físicamente y bajo los estadios de Tanner debe tener más o menos unos 11 años. ¿Me entienden? Ya. Para eso sirve Tanner. ¿Okay? Aquí está, justo. La edad biológica. Eh, y muy interesante porque se empieza a ver el estadio de Tanner a partir de la pubertad. Entonces tú viendo, hay muchas veces que mamás preocupadas traen a sus hijos o hijas al consultorio porque creen que ya le está dando la pubertad. Y es ahí cuando tú sacas tu poderoso estadio de Tanner y te fijas en temblor. Espero que no. Vamos a acabar rápido, ya me dio miedo. Estadio de Tanner de el pene, ya en el caso de varón. Hay pro tips, como te he dicho, mira, es memorístico esta vaina es memorística, pero yo tengo mi pro tip, en el hombre hay pro tip. Mira, G1, el paciente no tiene ningún cambio, todavía no le ha dado la pubertad. Tú lo miras al paciente y miras un niño de 2 años y vas a encontrar lo mismo.
y el paciente tiene, yo qué sé, 14 años, no, 13. Tiene el mismo estadio, G1. No hay ningún cambio sexual. Es un prepuber. Ni siquiera le ha dado la pubertad, ¿no? La pubertad son los cambios bruscos que se da de forma rápida. Ya, ni siquiera le ha dado la pubertad. Prepuberal, un pene pequeño, grande pene ¿cómo se llama? El falo pequeño. G2, hay un crecimiento en los testículos. Ya un aumento del tamaño de los testículos. Ahí hay con más de 4 centímetros cúbicos. G, mira, va subiendo. G1 no pasa nada. G2 crece los testículos. G3 crece el tamaño del pene, pero no el glande. G4 crece el glande, el tamaño del glande. Y este es el más importante porque aparte de que crece el tamaño del glande, empieza su espermarquia. ¿Qué es eso, Mateo? La primera vez que el paciente secreta líquido seminal. ¿Ya? La primera vez que le sale semen. Y aparte, también en el G4 crece de tamaño, de altura, ¿no? Y por último, G5 ya crece el glande a nivel del tamaño del pene. Ya hay una homogeneicidad, como se le diga, del pene. Y los escrotos alcanzan un tamaño de los 25 centímetros cúbicos. Es muy importante lo que le sucede a los testículos, a los escrotos. ¿Ah? Y bueno, acá está pues completo. G1 sin cambios en el pene, escroto grande, prepuber. G2 aumenta el tamaño del testículo. G3 aumenta la longitud del pene. Acá puse tamaño, pero era longitud. G4 aumenta el tamaño del glande y aparte aparece una pigmentación en los escrotos. Ya dejan de ser de un color y se vuelven más oscuros. Y aparte, en el G4 es cuando el paciente crece más rápido de tamaño. 9 centímetros por año se dice. Y el G5 es ya pues cuando los testículos tienen un tamaño de 25 centímetros cúbicos, el glande ya está finalizado y, y está homogéneo al tamaño, a la longitud del pene. ¿Verdad? Acá hay algo muy importante. Hay una hormona secretada por la célula de Sertoli que se llama hormona antimulleriana. Es una hormona que degrada los conductos para mesonéfricos o para ya me olvidé cuáles eran, los conductos de Müller, que son los conductos que van a terminar formando en el ser humano la vagina y los ovarios, ¿ya? Bueno, la hormona antimulleriana hace que la mujer deje de ser mujer y se convierta en hombre. Porque todos, no sé si sepas, pero todos cuando nacemos somos mujeres. Todos nacemos como mujeres. Es nuestro gen Y el que tiene la capacidad de producir una hormona que se llama, eh, un gen que se llama SRI. Este forma al factor de diferenciación testicular, el cual va a formar a la hormona antimulleriana. ¿Ya? Y esta hormona antimulleriana va a hacer que se degraden todos los componentes sexuales de la mujer. Chao vagina, chao ovario, chao todo lo demás, útero y todo eso. Hormona antimulleriana. Y entonces a nosotros nos empieza a crecer el testículo y todo lo demás. ¿Ya? Conductos mullerianos. Y eso sería todo. Eso sería todo. No me olvido nada más. Creo que nada más.